Valeria se despertó con el sonido del despertador a las 7:30 de la mañana. Armando ya no dormía. Ella lo oía caminar por el apartamento, abrir y cerrar armarios, murmurar algo para sí mismo. Hoy era el día para el que se había estado preparando durante los últimos 3 meses, y el nerviosismo de su marido se le había contagiado incluso a ella. Cuando entró en la cocina, Armando ya estaba sentado a la mesa con una camisa blanca impecablemente planchada y un traje azul oscuro. Su cabello negro, normalmente despeinado, estaba cuidadosamente peinado hacia atrás con gel, y sobre la mesa, frente a él, había pilas ordenadas de documentos, listas de precios, catálogos de recambios de automóviles, impresiones de correos electrónicos, fotografías de productos. Todo ello debía ayudarle a causar una buena impresión a Eduardo Benavides. «Buenos días», dijo Valeria mientras encendía la cafetera. «¿Cómo has dormido?» «Bien», respondió Armando sin levantar la vista de los documentos. Valeria sabía que no era cierto. Había pasado toda la noche dando vueltas en la cama, levantándose, yendo al balcón a fumar y volviéndose a acostar. A las 3 de la madrugada, ella lo había oído hablar por teléfono con uno de sus socios, discutiendo los detalles de una reunión que tenía prevista. Valeria puso delante de su marido una taza de café recién hecho y un plato con unos bocadillos. Armando bebió un sorbo mecánicamente, sin dejar de estudiar los papeles. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, un hábito que había adquirido en los últimos meses, cuando los negocios no iban muy bien. «¿Estás seguro de que está todo listo?», preguntó Valeria con cautela, sentándose frente a él con su propia taza de café. Armando finalmente levantó la vista hacia ella. En sus ojos se leía la tensión, mezclada con una especie de determinación febril. «Por supuesto que está todo listo. ¿Acaso crees que soy tonto? Llevo 3 meses preparándome para esta reunión. He estudiado toda la información sobre la empresa de Benavides. He averiguado qué repuestos compran, a qué proveedores y a qué precios». Valeria asintió con la cabeza, tratando de parecer convencida. Ya había oído esas cifras y esos planes muchas veces. Armando era dueño de una red de 4 tiendas de repuestos para automóviles en diferentes barrios de Montevideo. En Cord, donde vivían, en el centro, en Malvin, y otra en la zona industrial a las afueras de la ciudad. El negocio generaba ingresos estables y les permitía vivir cómodamente, pero a Armando no le bastaba. Soñaba con algo más, con ser un hombre de negocios importante, no un simple vendedor de repuestos de automóviles. «La reunión es a las 2 de la tarde en su oficina», continuó Armando, guardando los documentos en un maletín de cuero. «Llegaré media hora antes para echar un vistazo y ver cómo es el ambiente. Benavides es un hombre serio, no le gusta las prisas ni el ajetreo». Valeria conocía a Eduardo Benavides de oídas. Su empresa de logística era una de las más grandes del país. Se dedicaba al transporte internacional de mercancías y contaba con una flota propia de más de 200 camiones. Armando llevaba 2 años soñando con conseguir un contrato con él, pero solo recientemente, a través de conocidos comunes, había logrado concertar una reunión. «Hornearé un pastel para cuando regreses», le propuso ella, tratando de cambiar de tema. «El de chocolate que tanto te gusta, con almendras y crema». Armando se levantó de la mesa y se ajustó la corbata frente al espejo del recibidor. «Buena idea, pero ten cuidado de no quemarlo como la última vez. Y en general, intenta no estropear nada hoy. Ya tengo los nervios de punta». Valeria apretó los labios. La última vez el pastel no se quemó. Simplemente Armando había vuelto a casa de muy mal humor tras unas negociaciones fallidas con un proveedor argentino y decidió que la crema era demasiado dulce y el bizcocho no estaba lo suficientemente esponjoso. Pero hacía tiempo que había dejado de discutir con su marido. Eso solo aumentaba su irritación. Armando cogió el maletín, las llaves del coche, y volvió a revisar el contenido de los bolsillos, el teléfono, las tarjetas de visita, el bolígrafo. «No me esperes antes de las 7 de la tarde. Después de la reunión, quizá pase por casa de Ramírez para discutir los detalles. Si todo va bien, tendremos que ampliar el almacén». «Buena suerte», dijo Valeria acompañando a su marido a la puerta. Armando asintió sin volverse. «La suerte no tiene nada que ver aquí. Aquí se necesita profesionalidad y experiencia, y de eso tengo de sobra». Una vez que se cerró la puerta detrás de su marido, el apartamento quedó en silencio y tranquilidad. Valeria sintió cómo se le quitaba de encima la tensión que se había acumulado en los últimos días. Cuando estaba estresado,
Armando se volvía aún más exigente y quisquilloso de lo habitual. Cualquier cosa le sacaba de quicio. El café no estaba lo suficientemente caliente, una mancha en la camisa, el ruido de la aspiradora. Encendió la radio y se puso a limpiar. Su apartamento en el barrio de Cord era espacioso y luminoso. 3 habitaciones, una gran cocina y un balcón con vistas a una calle tranquila llena de plátanos. Los muebles eran modernos, pero no lujosos. Todo era práctico y funcional. Armando decía que después de un gran negocio podrían mudarse a Poquitos, un barrio prestigioso junto al mar, y comprar una casa con jardín y piscina. Valeria empezó por el salón, limpió el polvo de las estanterías, aspiró la alfombra y ahuecó los cojines del sofá. Luego pasó al dormitorio, donde Armando había dejado un auténtico caos por la mañana, rebuscando entre las camisas en busca de una adecuada. Había corbatas tiradas sobre la cama, calcetines por el suelo y la cómoda abierta de par en par. Mientras limpiaba, Valeria pensaba en su vida. Hace 5 años, cuando se casaron, todo parecía más sencillo y luminoso. Armando acababa de empezar su negocio, había alquilado una pequeña tienda en el centro y estaba lleno de entusiasmo y planes. Valeria trabajaba como administradora en una clínica dental y soñaba con tener su propio negocio, una pastelería o una cafetería. Tenía talento para la repostería que había heredado de su abuela. Pero poco a poco Armando se fue volviendo cada vez más exigente. Primero le pidió que dejara el trabajo, porque sus ingresos habían aumentado y la familia ya no necesitaba sus modestos ingresos. Luego empezó a controlar cada uno de sus pasos, cada compra, cada encuentro con sus amigas. Cuando Valeria hablaba de montar su propio negocio, él la despachaba con un «¿Para qué vas a trabajar si yo mantengo perfectamente a la familia? Una mujer debe ocuparse de la casa». Hacia las 10 de la mañana, Valeria empezó a preparar la tarta. Sacó del armario todos los ingredientes necesarios: chocolate negro, mantequilla, huevos, harina, azúcar y almendras. Derritió el chocolate al baño María, observando cómo los trozos duros se convertían en una masa lisa y brillante. Batía los huevos con el azúcar hasta obtener una espuma blanca y esponjosa y mezclaba con cuidado todos los ingredientes, tratando de no romper la estructura aireada de la masa. Hornear siempre había tranquilizado a Valeria. En esos momentos se sentía realmente ella misma, y no solo la esposa de un exitoso hombre de negocios. Sus manos trabajaban automáticamente, repitiendo los movimientos que le había enseñado su abuela muchos años atrás. De niña, pasaban días enteros juntas en la cocina, preparando pasteles, galletas y tartas para las fiestas familiares. «La repostería es un arte», decía su abuela. «Aquí no solo es importante seguir la receta, sino también sentir la masa, entender lo que necesita. Cada pastel tiene su propio carácter». Valeria metió el molde con la masa en el horno y se puso a preparar la crema. Batía la nata con el azúcar glass, añadía el chocolate derretido y un poco de vainilla. El resultado era una masa suave y esponjosa de un color chocolate perfecto. Probó la crema con una cucharita. El sabor era impecable, dulzón en su justa medida, con el ligero amargor del chocolate de calidad. Mientras se horneaba el bizcocho, Valeria preparó la decoración. Cortó las almendras en láminas finas y las tostó ligeramente en una sartén seca hasta que adquirieron un color dorado. Con chocolate blanco hizo virutas finas. Todo ello debía convertir un pastel normal en una obra de arte. El tiempo pasaba lentamente. Valeria intentaba leer, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían constantemente a Armando y a su reunión. Ella sabía lo mucho que significaba para él ese trato. En los últimos meses se había vuelto aún más irritable y exigente. No paraba de hablar de que la competencia les pisaba los talones, de que las grandes cadenas comerciales estaban expulsando a los pequeños empresarios, de que había que expandirse o prepararse para cerrar. «En este negocio no hay lugar para los débiles», solía repetir. «O comes o te comen». Hacia el mediodía, Valeria sacó del horno un bizcocho perfectamente horneado. Había subido uniformemente, sin grietas ni hundimientos, y tenía un bonito color dorado. Lo cortó en 3 capas, empapó cada una con sirope de coñac y las untó con crema. Montó la tarta, la cubrió con un glaseado de chocolate liso y la decoró con almendras laminadas y virutas de chocolate blanco. El resultado era una obra de arte. La tarta parecía hecha en una pastelería cara, no en la cocina de una casa normal. Valeria la metió en la nevera y se sintió orgullosa de su trabajo. Si Armando le hubiera permitido dedicarse profesionalmente a la repostería,
Podría haber tenido mucho éxito. Después del pastel, se puso a preparar la cena. Decidió hacer carne a la uruguaya con patatas, el plato favorito de Armando. Marinó la carne en una mezcla de especias, peló las patatas y cortó la cebolla. Todo tenía que estar listo para cuando volviera su marido. A las 4 de la tarde, Armando llamó por teléfono. Valeria corrió hacia el teléfono, con el corazón latiendo más rápido. «¿Qué tal?», preguntó con cautela. «La reunión aún no ha terminado», dijo Armando con voz tensa, pero segura. «Todo va bien. Benavides es un hombre serio, no es de los que toman decisiones precipitadamente. Estamos discutiendo los detalles, los precios, los plazos de entrega. Creo que llegaremos a un acuerdo». «Eso es estupendo», suspiró Valeria aliviada. «Entonces, tu preparación no ha sido en vano». «Por supuesto que no, ya te lo dije. Aquí lo importante es la profesionalidad. Benavides valoró mi presentación, especialmente la información sobre los proveedores europeos. Parece que sus socios actuales no pueden ofrecerle tal variedad». Valeria sintió que la tensión comenzaba a disminuir. Quizás, por fin, la suerte les sonreía. Quizás Armando conseguiría ese contrato y estaría más tranquilo, más seguro de sí mismo. «No me esperes antes de las 7», continuó su marido. «Después de la reunión, Benavides y yo iremos a cenar para discutir los detalles en un ambiente informal. Es una buena señal. Significa que está interesado en colaborar». «Bien, te espero. La tarta ya está lista y la cena casi también». «Perfecto. Nos vemos esta noche». Valeria colgó el teléfono y sintió una oleada de optimismo. Los últimos meses habían sido duros. El estrés constante de Armando, sus cambios de humor, las interminables conversaciones sobre los problemas en el trabajo. Si este acuerdo se cerraba, todo podría cambiar para mejor. Encendió la música, puso la mesa con la vajilla buena y colocó en un jarrón las flores que había comprado por la mañana en el mercado. Quería crear un ambiente festivo para celebrar como se merecía el éxito de su marido. 6, 7, 8. Armando no regresaba. Valeria calentó la cena varias veces y luego la guardó en la nevera. Intentó llamar a su marido, pero el teléfono estaba apagado. Quizás se había retrasado la reunión, quizás habían salido a cenar y estaban discutiendo los detalles del contrato. A las 9:30, Valeria oyó el sonido de unas llaves en la cerradura. Miró al vestíbulo y enseguida se dio cuenta de que algo iba muy mal. Armando estaba en la puerta, tambaleándose, con su peinado, normalmente impecable, despeinado, la corbata torcida y la camisa medio fuera de los pantalones. Olía mucho a alcohol. «Armando», llamó Valeria con cautela. «¿Cómo ha ido la reunión?». Él levantó la vista hacia ella y ella vio algo aterrador en sus ojos, una mezcla de rabia, desesperación y locura ebria. El rostro de su marido estaba rojo, los pómulos tensos y los labios apretados en una línea fina. «¿Cómo ha ido la reunión?», repitió lentamente, tirando el maletín al suelo. Los papeles se esparcieron por el vestíbulo. «Genial, maravillosa. No podría haber ido mejor». El sarcasmo en su voz hizo que Valeria retrocediera instintivamente un paso. Conocía ese tono, presagio de otra pelea, pero nunca había oído tanta malicia en la voz de su marido. «¿Sabes lo que me ha dicho ese cabrón arrogante y engreído?». Armando se dirigió al salón tambaleándose y agarrándose a la pared. «Que mis precios son demasiado altos, que el servicio no está a la altura de una gran empresa, y que yo no soy un socio lo suficientemente serio para este negocio. Que está acostumbrado a trabajar con proveedores más sólidos». Valeria siguió a su marido sin saber qué decir. Veía que Armando apenas se mantenía en pie, pero en su estado cualquier palabra podía provocar una explosión. «¿Pero sabes qué es lo mejor?», continuó Armando, dejándose caer en un sillón. «Ni siquiera escuchó mi presentación hasta el final. A los 30 minutos se levantó y dijo: «Señor Solano, creo que no vamos a llegar a un acuerdo. Gracias por su tiempo». Como si yo fuera un mercachifle de un mercadillo. Valeria sintió que se le encogía el corazón. Comprendía el golpe que eso suponía para Armando, cómo se desmoronaban todos sus planes y esperanzas. «Quizás se lo piense mejor», sugirió con cautela. «O quizá aparezcan otros clientes importantes». «Que se lo piense», estalló Armando, levantándose de un salto de la silla. «¿Otros clientes? ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Benavides era mi única oportunidad de entrar en la liga superior. Ahora seguramente estará contando a todos sus amigos lo fracasado y chapucero que soy». Se dirigió a la cocina, y Valeria se apresuró a seguirlo.
Sobre la mesa había una cena elegantemente servida, que ella había preparado con tanto entusiasmo. ¿Qué es esto?, preguntó Armando señalando los platos con carne fría. ¿Una cena de gala? ¿Por qué? Te he preparado tu plato favorito, dijo Valeria en voz baja. Pensaba que íbamos a celebrar el éxito. Armando se rió, pero era una risa malvada y amarga. Éxito. Claro, ¿qué éxito puede tener un fracasado como yo? ¿Sabes lo más doloroso? Me he pasado 3 meses preparándome para esta reunión. He estudiado su empresa, he elaborado propuestas, he calculado los precios. Y él lo decidió todo en media hora. Valeria abrió la nevera y sacó la tarta. Quizás eso animaría a su marido. Le demostraría que ella creía en él a pesar de todo. He hecho la tarta como te prometí, dijo mientras ponía el plato sobre la mesa. Tu favorita, de chocolate. Armando miró el pastel, y Valeria vio cómo su rostro se contraía de rabia. El glaseado de chocolate brillaba a la luz de la lámpara de la cocina. Las almendras estaban dispuestas en un patrón perfecto. Cada detalle estaba pensado y hecho con amor. Bonito pastel, dijo Armando con una sonrisa fría. Muy bonito. Lástima que la belleza no dé dinero. Lástima que tus pasteles no me ayuden a cerrar tratos. Armando, ¿qué estás diciendo?, se asustó Valeria. ¿Qué tiene que ver el pastel? Su marido dio un paso hacia ella y ella sintió el olor a alcohol y vio un brillo enfermizo en sus ojos. ¿Sabes cuál es tu problema? La voz de Armando se volvió más baja, pero aún más amenazante. Me traes mala suerte. Desde que nos casamos empecé a tener problemas en los negocios. Antes todo iba sobre ruedas y ahora solo tengo fracasos. Valeria no podía creer lo que estaba oyendo. No digas tonterías. ¿Qué relación hay entre mí y tus negocios? Una relación directa, gritó Armando. Cada vez que tengo una reunión importante o una negociación, tú estás aquí con tus pasteles y tus tareas domésticas. Creas un ambiente empalagoso. ¿Quizás sea eso? ¿Quizá me estás trayendo mala suerte? Valeria miró a su marido como si estuviera loco. Solo quería apoyarte, preparar algo rico para cuando volvieras, crear un ambiente acogedor en casa. ¿Apoyarme? Armando cogió el pastel y Valeria supo que algo terrible estaba a punto de suceder. ¿Sabes cómo puedes apoyarme? Desapareciendo. No me molestes cuando trabajo, no me des consejos y no prepares esos malditos pasteles cada vez que tengo reuniones de trabajo. Armando, no lo hagas, suplicó Valeria, extendiendo los brazos hacia él. Pero ya era demasiado tarde. Armando levantó el pastel por encima de su cabeza y lo lanzó con fuerza contra la pared. La masa de chocolate se esparció por el papel pintado blanco, las almendras se desparramaron por el suelo y los trozos del plato de cerámica resonaron contra las baldosas. Los trozos de pastel se deslizaron lentamente por la pared, dejando manchas marrones. Ahora tienes algo que hacer, dijo Armando, mirando la destrucción. Limpia este desastre y no me vuelvas a hacer pasteles. ¿Entendido? Salió de la cocina, dejando a su esposa de pie entre los restos de sus esperanzas y su arduo trabajo. Valeria se agachó lentamente y comenzó a recoger los fragmentos de cerámica. Las lágrimas caían sobre sus manos, mezclándose con los restos de crema de chocolate, pero ella siguió limpiando con obstinación, como si eso pudiera arreglar algo en su matrimonio en ruinas. Valeria se despertó en el sofá del salón. Le dolía el cuello por la postura incómoda y le daba un pinchazo en la espalda. Había pasado toda la noche allí, sin atreverse a entrar en el dormitorio donde dormía Armando. Después de la escena de ayer con la tarta, su marido se había encerrado en la habitación y hasta altas horas de la noche se oían sus conversaciones telefónicas, ya fuera con socios o con amigos, a quienes ponía al corriente de sus fracasos. La luz de la mañana se colaba por la rendija de las cortinas. Valeria miró el reloj. Eran las 7:30. Normalmente a esa hora ya estaba preparando el desayuno, pero hoy no le apetecía levantarse. No quería fingir que no había pasado nada. Seguramente aún quedaban restos del desastre del día anterior en la cocina. Solo había recogido los trozos más grandes y los restos de tarta, y las manchas en el papel pintado seguían allí. El sonido de la puerta al abrirse la hizo volver la cabeza. Armando salió del dormitorio ya vestido. Vaqueros, camisa polo y chaqueta de cuero. No tenía buen aspecto, la cara gris, ojeras, el pelo revuelto. La resaca se hacía notar. «Tengo que hablar contigo», dijo sin saludar. Valeria se sentó, arreglándose la camisón arrugado. «Bien». Armando se acercó a la ventana, dando la espalda a su mujer.
Se quedó en silencio unos segundos, ordenando sus pensamientos. Cuando habló, su voz sonaba cansada, pero decidida. He pensado mucho esta noche, en nosotros, en nuestro matrimonio, en lo que está pasando últimamente. Se volvió hacia Valeria, y ella vio algo nuevo en sus ojos, una fría determinación. Creo que tenemos que separarnos. Valeria sintió que el corazón le daba un vuelco. Esperaba una disculpa, una explicación. Tal vez más acusaciones, pero no eso. ¿Qué estás diciendo? Lo que digo, nuestro matrimonio no funciona, nos estamos hundiendo el uno al otro. Armando recorrió la habitación sin mirar a su esposa. Después de lo de ayer lo tengo claro. Necesito empezar de cero, sin el lastre del pasado. Valeria se levantó del sofá con las piernas temblorosas. Armando, no puedes hablar en serio. Solo estás estresado por el fracaso de la operación. Todo se arreglará. Nada va a salir bien, espetó él. No lo entiendes. La reunión de ayer no fue solo un fracaso. Fue el colapso de todos mis planes. Benavides no solo rechazó el trato, sino que me dejó claro que me considera un pequeño comerciante, indigno de un negocio serio. Armando se acercó a la ventana y miró a la calle, donde comenzaba un día laboral normal. La gente se apresuraba hacia las paradas de autobús, las tiendas abrían, la ciudad despertaba. Tengo que cambiarlo todo, continuó. Mi enfoque de los negocios, mi estilo de vida, mi entorno. Y tú, se volvió hacia Valeria. Tú eres parte de mi antigua vida, parte de los fracasos. Pero yo no tengo la culpa de nada, dijo Valeria en voz baja. Siempre te he apoyado. ¿Apoyado? Armando sonrió con sarcasmo. Tu apoyo consistía en quedarte en casa y hornear pasteles. Nunca entendiste mi negocio, nunca te interesó de verdad. Valeria quiso replicar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. En cierto modo, Armando tenía razón. Ella sabía muy poco sobre el negocio de las piezas de recambio para automóviles, y rara vez hacía preguntas sobre los asuntos de su marido. ¿Pero no era eso lo que él quería? ¿No era él quien decía que una mujer debía ocuparse de la casa? Además, continuó Armando, he encontrado a alguien que me entiende. Rocío trabaja en ventas, sabe lo que es un negocio de verdad y sabe tratar con los clientes. Valeria sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Rocío? Nos conocimos hace un mes. Es dependienta en una boutique en la calle 18 de Julio. Es inteligente, ambiciosa y entiende mis objetivos. Armando hablaba con tranquilidad, como si se tratara de una asociación comercial. Me ayudará a crecer, a encontrar nuevos contactos y nuevos clientes. Me has engañado, constató Valeria. Era extraño, pero no sentía dolor, solo un vacío y una especie de sorpresa distante. Buscaba a alguien que me entendiera, y la encontré. Armando miró el reloj. Recoge tus cosas. Rocío se mudará aquí esta tarde. Valeria miraba a su marido como si fuera un extraño. 5 años de matrimonio, 5 años de vida en común, y todo eso se borraba con una conversación de 10 minutos. ¿A dónde voy a ir? Eso es problema tuyo. Tienes amigas, familiares, ya encontrarás dónde quedarte. Armando se dirigió hacia la puerta. Tengo una cita con el abogado a las 10 de la mañana. Tramaremos el divorcio de forma civilizada, sin escenas. ¿Y el piso? ¿Los muebles? ¿Nuestras cosas comunes? El piso está a mi nombre. Los muebles los compré yo. Llévate solo tus cosas personales. Se detuvo en la puerta. Y date prisa. Rocío estará aquí a las 2 de la tarde. La puerta se cerró de golpe y Valeria se quedó sola en el piso que había sido su hogar durante 5 años. El silencio le oprimía los oídos. La luz del sol le parecía anormalmente brillante. Entró lentamente en el dormitorio y se sentó en la cama, donde aún quedaba el aroma del perfume de su marido. No le apetecía llorar. Solo sentía un extraño vacío, como después de una grave enfermedad. Valeria intentó comprender qué sentía: dolor, ira, alivio. Pero las emociones parecían congeladas en su interior, sin querer salir al exterior. Se levantó y abrió el armario. La mayor parte del espacio lo ocupaban las cosas de Armando. Trajes, camisas, corbatas. Su ropa estaba apretujada en 2 estantes y en el cajón inferior de la cómoda. Valeria sacó una vieja bolsa de deporte y empezó a meter lo más necesario: ropa interior, vaqueros, varias camisetas y una chaqueta abrigada. En el cajón de la cómoda había fotos: su boda, viajes juntos, fiestas familiares. En una de ellas aparecían abrazados a la orilla del mar en Punta del Este,
ambos sonrientes y felices. Eso había sido 3 años atrás. Valeria miró la foto durante un buen rato, tratando de recordar la alegría que había sentido entonces, pero el recuerdo le resultaba ajeno, como una escena de una película sobre otras personas. Guardó las fotos en un sobre y lo metió en el bolso. Luego cogió el joyero, con algunas joyas de oro, regalos de su marido y de sus padres. No había nada más que llevarse. Todo lo demás, libros, discos, recuerdos de viajes, Armando lo consideraba propiedad común, que le pertenecía a él. En el baño, Valeria reunió los cosméticos y los artículos de higiene. Se miró en el espejo. Rostro pálido, cabello revuelto, ojos rojos por la insomnio. Parecía una refugiada de una zona de guerra. El bolso resultó sorprendentemente ligero. 5 años de vida cabían en una bolsa de deporte. Valeria recorrió el apartamento una vez más, despidiéndose de cada habitación. En la cocina aún se veían manchas de la tarta rota, gotas marrones sobre el papel pintado blanco. Mañana viviría allí otra mujer, cocinaría en las mismas ollas, dormiría en la misma cama. A las 9:30, Valeria salió de casa. En la calle hacía un día soleado de otoño, el aire olía a hojas caídas y gases de escape. La gente se apresuraba a sus quehaceres, sin prestar atención a la mujer con la bolsa que estaba parada en la acera, sin saber a dónde ir. Valeria tenía varias amigas, pero solo era íntima con Camila Mendoza. Se conocieron en la clínica dental, donde trabajaban juntas antes de que Valeria se casara. Camila era 2 años mayor, soltera y vivía sola en un pequeño apartamento en el centro. Trabajaba como administradora en una clínica privada y le gustaba el yoga y el baile. Valeria marcó el número de Camila con el corazón palpitando. «Hola, Val», se oyó la alegre voz de su amiga. «¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin llamarte?» «Camila, ¿puedo ir a verte? Es urgente». El tono de voz de su amiga cambió de inmediato. «Claro, ¿qué pasa? Te lo cuento cuando nos veamos. ¿Estás en casa?» «Sí, hoy es mi día libre. Ven rápido». Camila vivía en una casa antigua en la calle Soriano, en un piso en el 3er piso sin ascensor. Valeria subió las escaleras arrastrando su bolso, con las piernas temblorosas por el cansancio y el estrés. Su amiga la recibió en la puerta. Era una mujer bajita y robusta, con el pelo corto y oscuro y unos ojos marrones inteligentes. «Dios mío, qué miedo me das», dijo Camila abrazando a Valeria. «¿Qué ha pasado?» Valeria se lo contó todo. El negocio fallido de Armando, el escándalo del pastel, la conversación de esa mañana, la aparición de Rocío. Hablaba con sequedad, sin emoción, como si estuviera leyendo las noticias. Camila escuchó en silencio, solo sacudiendo la cabeza de vez en cuando. «Así que 5 años de matrimonio y nada», resumió su amiga cuando Valeria terminó de contar. «Ese cabrón te ha echado a la calle. Él cree que le traigo mala suerte». «Tonterías. Armando siempre ha sido egoísta, pero no creía que fuera capaz de tal mezquindad». Camila se levantó del sofá y dio una vuelta por la habitación. «Por supuesto que te quedas en mi casa, el tiempo que quieras. No quiero ser una carga. No digas tonterías. Tengo un sofá-cama, hay sitio suficiente». Camila se sentó junto a su amiga. «Lo importante ahora es que te recuperes y pienses en el futuro. Eres joven, guapa, inteligente. La vida no se acaba aquí». Valeria asintió, pero por dentro solo sentía un vacío. El futuro le parecía confuso, incomprensible. Había vivido tanto tiempo a la sombra de Armando que había perdido la capacidad de pensar en sí misma como una persona independiente. «¿Vas a buscar trabajo?», preguntó Camila. «Supongo. El dinero se acabará pronto. Tengo una idea». Los ojos de su amiga se iluminaron. «¿Te acuerdas de la cafetería Dulce en la Plaza de la Independencia? Hace poco hablé con la dueña Elena. Se quejaba de que no encontraba un buen pastelero. El anterior se fue hace un mes». Valeria sintió una leve chispa de interés. «¿Crees que serviría?» «Claro que sí. Horneas mejor que cualquier profesional. Recuerdo tus pasteles en las fiestas de la clínica. A todos les encantaban. Pero no tengo experiencia en el mundo comercial». «La experiencia se puede adquirir. Lo importante es el talento. Y tú lo tienes». Camila tomó a Valeria de la mano. «¿Sabes qué? Vamos ahora mismo a ver a Elena. Te la presentaré». «¿Ahora? Pero no estoy preparada, no sé qué decir». «Ahora mismo, antes de que cambies de opinión y empieces a dudar de ti misma». 1 hora más tarde, iban en autobús hacia el centro de la ciudad. Valeria estaba nerviosa. Daba vueltas a su bolso entre las manos
y ensayaba mentalmente la conversación con su posible empleador. Después de 5 años de vida hogareña, la idea de trabajar le parecía aterradora y emocionante a la vez. La cafetería Dulce estaba en un edificio antiguo de la Plaza de la Independencia, cerca del mausoleo de Artigas. Era un local pequeño y acogedor, con vitrinas llenas de pasteles y tartas, una decena de mesas en el interior y una terraza abierta. A esa hora del día había pocos clientes. Unos cuantos turistas con cámaras, una pareja de ancianos en una mesa junto a la ventana y una joven madre con un niño. Elena Fuentes era una mujer de unos 45 años, algo rellenita, con el pelo canoso recogido en un moño. Hablaba rápido, gesticulando. Era claramente una de esas personas que no saben estar quietas. «Ah, Camila, qué bien que hayas venido». Abrazó a su amiga y luego miró atentamente a Valeria. «¿Esta es la pastelera de la que me hablaste?» «Sí, es Valeria Estrella. Vale, te presento a Elena Fuentes, la dueña de la cafetería». Valeria estrechó la mano que le tendían, tratando de parecer más segura de lo que se sentía. «Camila me ha dicho que horneas de maravilla», dijo Elena. «¿Tienes experiencia en hostelería?» «No, solo cocino en casa, para mi familia y amigos». Elena frunció el ceño. «Entiendo. ¿Y por qué decidiste hacer pastelería?» Valeria se sintió desconcertada. ¿Contarlo de su divorcio y la repentina necesidad de ganarse la vida? ¿O inventarse una bonita historia sobre su vocación? «Siempre me ha gustado la repostería», dijo finalmente. «Aprendí de mi abuela desde pequeña. Soñaba con trabajar en este sector algún día». Elena se quedó pensativa. «No tienes experiencia, eso es malo, pero es difícil encontrar buenos pasteleros. El anterior sabía hornear, pero era poco fiable. A veces llegaba tarde y otras ni aparecía. Los llevó detrás del mostrador, donde había pasteles y tartas bajo un cristal. Ahora todo es comprado, lo encargo al proveedor. Es barato, pero la calidad es regular. Los clientes se quejan». Valeria examinó los pasteles. Los eclairs parecían secos y las tartas de crema demasiado brillantes por los colorantes artificiales. Estaba segura de que ella podría hacerlo mucho mejor. «¿Qué sabes hornear?», preguntó Elena. «Tartas, pasteles, galletas, recetas clásicas y de autor. Trabajo con diferentes tipos de masa y cremas. ¿Nos lo enseñas?» «¿Qué te enseño?» «Hornea algo, ahora mismo. Tengo cocina y todo lo necesario». Elena señaló la puerta detrás del mostrador. «Si te gusta el resultado, hablamos de las condiciones de trabajo». Valeria sintió que se le aceleraba el pulso. Era una oportunidad, quizá la única. Asintió con la cabeza. «De acuerdo, ¿qué le gustaría?» «Algo sencillo, pero sabroso, para que pueda evaluar tus habilidades». Valeria entró en la cocina. Era pequeña, pero estaba bien equipada. Una cocina profesional, un horno, una batidora y todos los utensilios necesarios. Echó un vistazo a los ingredientes y valoró las posibilidades. «Haré magdalenas de chocolate con crema», decidió, «y galletas de limón». Trabajar en la cocina de otra persona era algo desconocido, pero sus manos recordaban cada movimiento. Valeria amasó la masa para las magdalenas, batió la crema y extendió la masa para las galletas. Camila y Elena observaban a través de la puerta de cristal, discutiendo algo. Una hora más tarde la cocina se llenó del aroma de los pasteles recién horneados. Los muffins habían subido uniformemente, sin grietas, y las galletas estaban doradas, con un delicado aroma a limón. Valeria decoró los muffins con crema y espolvoreó las galletas con azúcar glass. «Prueba», dijo ella, saliendo de la cocina con una bandeja. Elena tomó una magdalena, le dio un mordisco y masticó lentamente. Luego probó las galletas. Su rostro fue cambiando poco a poco. «Está increíble», dijo finalmente. «Es otro nivel. La masa es esponjosa, la crema no es empalagosa, el sabor es equilibrado». Valeria sintió una oleada de orgullo. Por primera vez en muchos años, alguien valoraba su trabajo de forma profesional. «¿Cuándo puedes empezar?», preguntó Elena. «Mañana mismo». «Perfecto. La jornada es de 7 de la mañana a 4 de la tarde, 6 días a la semana. El sueldo es de 20,000 pesos al mes, más un porcentaje de las ventas de tus pasteles. ¿Te parece bien?». Valeria hizo rápidamente los cálculos. El dinero le alcanzaría para llevar una vida modesta, pagar el alquiler de una habitación y comer. No sería lujoso, pero sería independiente. «Sí, me parece bien. Entonces te espero aquí mañana a las 7 de la mañana. Te enseñaré qué hay que preparar y en qué cantidades». Al salir de la cafetería,
Valeria se sentía completamente diferente a como se sentía por la mañana. Por primera vez en muchos años, tenía un objetivo propio, un trabajo propio. Pequeño, modesto, pero suyo. ¿Qué tal? ¿Estás contenta?, le preguntó Camila. Sí, muchas gracias. No hay de qué. Lo importante ahora es demostrar de lo que eres capaz. Valeria asintió con la cabeza, mirando la ciudad al atardecer. Mañana comenzaba una nueva vida. Aterradora, incierta, pero por fin era suya. Valeria llevaba 3 semanas trabajando en la cafetería, y cada día traía nuevos descubrimientos. Rápidamente se acostumbró al ritmo del local, aprendió las preferencias de los clientes habituales y aprendió a planificar la repostería para que todo estuviera listo a la hora punta. Elena resultó ser una jefa exigente, pero justa, y sus compañeras, las camareras Laura y Patricia, acogieron a la novata con amabilidad. Esa mañana de jueves, Valeria llegó a la cafetería a la hora habitual, a las 7 menos cuarto. La ciudad aún se estaba despertando. La Plaza de la Independencia estaba casi desierta. Solo había unos pocos trabajadores regando el césped y barriendo las aceras. El aire era fresco y frío, olía a hojas otoñales y rocío matutino. Encendió los hornos, revisó los productos y elaboró el plan para el día. A las 9 de la mañana había que preparar una tanda de croissants para los clientes que desayunaban, a las 11, eclairs y tiramisú recién hechos, y para la comida, varios tipos de pasteles. Valeria ya sabía que los jueves solían traer muchos clientes. Los oficinistas de los edificios vecinos venían a tomar café y algo dulce antes de las reuniones. El trabajo la absorbía por completo. Por primera vez en muchos años, Valeria se sentía realmente necesaria, valorada. Elena no dejaba de elogiar sus pasteles, los clientes pedían que repitiera los que más les gustaban y los ingresos de la cafetería habían aumentado considerablemente. Esto le daba una sensación de autoestima que tanto había echado de menos en su matrimonio con Armando. A las 9:30 de la mañana, la cafetería se llenó del bullicio habitual. Laura y Patricia atendían las mesas. La cafetera silbaba preparando bebidas aromáticas y desde la cocina llegaba el olor de los croissants recién hechos. Valeria estaba terminando de decorar otra tanda de eclairs cuando oyó la voz de Laura. «Valeria, ¿puedes salir? Un cliente quiere hablar con el pastelero». Valeria se quitó el delantal, se arregló el pelo y salió al salón. En la barra había un hombre de unos 40 años, alto y elegantemente vestido. Llevaba un traje azul oscuro muy caro que le quedaba impecable, una camisa blanca perfectamente planchada y una corbata de seda a juego. Tenía el pelo oscuro con algunas canas en las sienes, peinado con cuidado, y el rostro bronceado y de rasgos regulares. «Buenos días», dijo el hombre, volviéndose hacia Valeria. «¿Es usted la pastelera?» «Sí, me llamo Valeria». Ella notó que el desconocido tenía una voz agradable y profunda, y unos ojos castaños muy atentos. «Eduardo Benavides», se presentó, extendiendo la mano. «Quería darle las gracias por el excelente eclair. Es el mejor que he probado en Montevideo». Valeria sintió una oleada de orgullo. «Gracias, es un placer oírlo. Voy bastante a menudo a diferentes cafeterías por trabajo», continuó Eduardo. «Reuniones con socios, desayunos de negocios. Pero rara vez encuentro pasteles de esta calidad. La crema no es empalagosa, la masa es esponjosa y el glaseado es dulce en su punto. Un trabajo profesional». Valeria sonrió. «Utilizo la receta de mi abuela, pero la he modificado un poco. Añado un poco más de vainilla y menos azúcar a la crema». «Interesante. ¿Dónde aprendiste repostería?» «En ningún sitio en concreto. Mi abuela me enseñó lo básico y luego fui experimentando por mi cuenta. Leí libros y vi clases magistrales en Internet». Eduardo asintió con evidente interés. «Autodidacta, entonces. Eso es incluso mejor. No hay moldes estándar. Tienes tu propia visión». El café estaba bastante lleno y Valeria sentía que estaba reteniendo al cliente con su conversación. Pero Eduardo no parecía tener prisa. «Permítame preguntarle», dijo él. «¿Qué más sabe cocinar, además de eclairs?» «Prácticamente todo. Tartas, pasteles, galletas, helados. Trabajo con diferentes tipos de masa y cremas. Me encanta experimentar con nuevos sabores». «¿Tiene recetas propias?» «Varias. Por ejemplo, una tarta de chocolate con crema de café y nueces caramelizadas, o un tiramisú con ron y ralladura de naranja». Los ojos de Eduardo se iluminaron con interés. «Suena tentador. ¿Se puede probar?» «Por supuesto.
Si lo pide con antelación, se lo prepararé para cualquier día. Excelente idea. Sacó de su bolsillo una costosa tarjeta de visita de cuero y extrajo una tarjeta. Aquí tiene mis datos de contacto. Llámeme cuando esté listo. Valeria tomó la tarjeta y se estremeció involuntariamente al leer el nombre. Eduardo Benavides, el mismo hombre por quien todo había comenzado. El hombre que le había rechazado el trato a Armando y con ello había destruido su matrimonio. ¿Pasa algo?, preguntó Eduardo al notar su reacción. No, todo bien, respondió rápidamente Valeria, guardando la tarjeta en el bolsillo del delantal. Es solo que me suena el apellido. Quizás haya oído hablar de mi empresa. Nos dedicamos a la logística. Somos una empresa bastante grande. Valeria asintió con la cabeza tratando de no mostrar su nerviosismo. Su corazón latía con fuerza y sus pensamientos se agolpaban. Ante ella se encontraba el hombre que, indirectamente, había sido la causa de todas sus desgracias. Y al mismo tiempo, parecía una persona completamente normal, incluso agradable. ¿Otro expreso?, preguntó Laura, acercándose a la barra. Con mucho gusto, respondió Eduardo. ¿Y otro pastelito? ¿Qué me recomienda?, le preguntó a Valeria. Pruebe el tiramisú. Lo preparo con una receta especial. Perfecto. Mientras Laura preparaba el café y Valeria sacaba el tiramisú de la nevera, Eduardo observaba la vitrina con los pasteles. Todo tiene muy buena pinta, comentó. ¿Cuánto tiempo se tarda en preparar todo esto? Llego a las 7 de la mañana y cuando abrimos, ya está todo listo. Algunas cosas, como el tiramisú, las preparo el día anterior, porque necesitan reposar. Entonces se levanta muy temprano. Ya estoy acostumbrada. Me gusta la tranquilidad de la mañana, puedo concentrarme en el trabajo. Eduardo probó el tiramisú, y su rostro expresó un sincero placer. Excelente. De verdad. No se parece en nada al tiramisú habitual. ¿Cuál es el secreto? Añado un poco de ron al mascarpone y ralladura de naranja al café. Además, en lugar de galletas Savoiardi, utilizo mi propio bizcocho. Genial, qué sencillo. Eres una auténtica maestra. Valeria se sintió avergonzada por los cumplidos. En su matrimonio con Armando, sus habilidades culinarias se daban por sentadas. Nadie admiraba su talento. Dime, continuó Eduardo, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esta cafetería? Poco, solo 3 semanas. ¿Y antes? Valeria se quedó desconcertada por un momento. ¿Contarle a un desconocido que estaba casada y divorciada? ¿O inventarse alguna historia neutra? Me dedicaba a las tareas del hogar, dijo finalmente. Cocinaba para mi familia y mis amigos. Decidí probar suerte en esta profesión. Una decisión valiente. No todo el mundo se atreve a cambiar radicalmente de vida. A veces las circunstancias obligan, respondió Valeria con cautela. Eduardo asintió con comprensión. Sé lo que se siente. Yo mismo dejé mi trabajo en una gran empresa para crear mi propia compañía. Todos decían que era una locura. ¿Y no te arrepientes? Ni un segundo. La mejor decisión de mi vida. Terminó su café y miró el reloj. Por desgracia tengo que irme. Tengo una reunión de trabajo dentro de media hora. Eduardo pagó y se dirigió hacia la salida, pero de repente se dio la vuelta. Escucha, Valeria, ¿te gustaría acompañarme a cenar? Esta noche. Valeria estaba tan sorprendida por la propuesta que se quedó sin habla durante unos segundos. Yo, no sé, no es nada especial, se apresuró a añadir Eduardo. Solo un buen restaurante, una conversación agradable. Rara vez tengo la oportunidad de conocer a alguien con una visión tan interesante de su trabajo. Valeria sentía las miradas curiosas de Laura y Patricia sobre ella. Su corazón latía con fuerza y sus pensamientos se agolpaban. Por un lado, era un hombre desconocido, aunque agradable. Por otro lado, técnicamente seguía casada, aunque Armando llevaba un mes viviendo con otra mujer. Entiendo que la propuesta sea inesperada, continuó Eduardo. Si le incomoda, no dude en rechazarla. No, es solo que necesito pensarlo. Por supuesto. Le propongo lo siguiente. Pasaré a recogerla a las 7 de la tarde. Si decide venir, estaré encantado. Si no, no se preocupe. Está bien, accedió Valeria, sin entender qué la empujaba a dar esa respuesta. Estupendo. Hasta esta noche. Eduardo salió de la cafetería, dejando tras de sí un ligero aroma a colonia cara y una atmósfera de confusión.
Valeria se quedó de pie junto a la barra, sin poder creer lo que acababa de pasar. Vaya, dijo Laura. ¿Quién era? Un cliente. Le han gustado los pasteles. ¿Los pasteles? Se burló Patricia. A mí me parece que le ha gustado algo más. Los hombres así no invitan a cenar por nada. No digas tonterías. ¿Tonterías? Vale, mírate al espejo. Eres una mujer guapa y él es claramente un hombre adinerado. ¿Por qué no ir? Valeria se dirigió al almacén. Necesitaba estar sola y pensar. La situación le parecía surrealista. El hombre que le había rechazado el trato a su marido la invitaba a cenar. Él no sabe nada de su relación con Armando. Para él solo es una pastelera con talento de una cafetería. ¿Y ella qué sabe de él? Solo lo que le ha contado Armando, que es un hombre de negocios influyente, propietario de una gran empresa, arrogante y exigente. Pero en su trato, Eduardo no parecía así en absoluto. Era educado, atento, y se interesaba sinceramente por su trabajo. Valeria intentó imaginar cómo reaccionaría Armando si se enterara de la cena. Probablemente se pondría furioso, pero tenía derecho a enfadarse. Él mismo la había echado de casa. Él vivía con otra mujer. Él había pedido el divorcio. La jornada laboral se le hizo interminable. Valeria intentaba concentrarse en la repostería, pero sus pensamientos volvían constantemente a la invitación de la noche. Cambió de opinión 10 veces. Primero aceptaba IR, luego pensaba quedarse en casa. A las 6 de la tarde, cuando cerró la cafetería, Valeria aún no sabía qué hacer. Recogió lentamente su lugar de trabajo, se puso ropa normal y se despidió de sus compañeros. «Buena suerte en la cita», le dijo Laura con un guiño. «No es una cita», respondió Valeria. «Claro que no es una cita, solo una cena de negocios con un desconocido guapo». Al salir a la plaza, Valeria vio un elegante sedán plateado aparcado junto a la acera. Al volante estaba Eduardo, que le hizo un gesto con la mano. El corazón le latía con fuerza. Era su última oportunidad para echarse atrás. Valeria se acercó al coche. Eduardo salió y le abrió la puerta. «Me alegro de que hayas decidido acompañarme», dijo con una sonrisa. «La verdad es que hasta el último momento lo dudé». «¿Y qué te ha hecho decidirte?» Valeria se lo pensó. «La curiosidad, supongo. Hacía mucho que no iba a un restaurante. Entonces haré que sea una noche inolvidable». El coche era lujoso y cómodo, con asientos de cuero, un salpicadero moderno y música suave que sonaba en un equipo de audio de alta calidad. Eduardo conducía con cuidado, sin prisas, y de vez en cuando comentaba las vistas de la ciudad que se veían por la ventana. «¿A dónde vamos?», preguntó Valeria. «A La Bombonera, en Poquitos. Es un pequeño restaurante familiar con una cocina excelente. Espero que te guste». Valeria asintió con la cabeza. Había oído hablar del restaurante. Era un local caro en una zona prestigiosa, al que los grandes empresarios llevaban a sus clientes. Nunca había ido allí con Armando, que consideraba que ese tipo de gastos eran injustificados. «Cuéntame algo de ti», pidió Eduardo. «Además de la repostería, ¿qué te interesa?» «Leo. A veces voy al cine. Me gusta pasear por la ciudad, sobre todo por los barrios antiguos». «¿Y su familia?» «Perdone si es una pregunta personal». Valeria se quedó paralizada por un instante. Formalmente todavía estaba casada. El divorcio se estaba tramitando en los tribunales. ¿Pero contárselo a un desconocido? «No tengo familia», dijo, decidiendo simplificar la situación. «Vivo sola». «Entiendo. Yo estoy divorciado desde hace 3 años. Mi exmujer vive en Buenos Aires con nuestra hija. Debe de ser duro ver a tu hija tampoco. Voy a verlas todos los meses. María ya tiene 12 años, tiene su vida, sus amigos, pero mantenemos una buena relación». Eduardo hablaba con calma, sin amargura. Al parecer, el divorcio había sido civilizado, sin acusaciones mutuas ni escándalos. Valeria no pudo evitar compararlo con su propia situación. Armando ni siquiera se había interesado por cómo le iba después de la ruptura. El restaurante La Bombonière estaba situado en una bonita mansión de principios del siglo XX, rodeada de un jardín. El interior era elegante, pero sin pretensiones. Madera oscura, luz tenue, flores frescas en las mesas. El maître recibió a Eduardo como a un viejo amigo y lo acompañó a una mesa junto a la ventana con vistas al océano. «¿Vienes aquí a menudo?», preguntó Valeria mientras miraba el menú. «Varias veces al mes. Es un lugar cómodo para reuniones de negocios y además cocinan muy bien». Valeria estudió los nombres de los platos.
muchos de los cuales le eran desconocidos. Los precios le hicieron abrir los ojos como platos. Una cena en ese restaurante costaba lo mismo que su sueldo semanal. ¿Qué me recomienda?, preguntó. La lengua de mar con salsa de vino blanco es excelente, y en cuanto a la carne, le recomiendo el filete de ternera Angus. Lengua de mar, entonces. El camarero tomó la comanda y trajo el vino, un caro chardonnay francés. Valeria lo probó y sintió en la lengua un complejo bouquet de sabores. Con Armando solían beber vino argentino barato del supermercado. Por los nuevos amigos, propuso Eduardo. Por los nuevos amigos, repitió Valeria. La conversación durante la cena fue fluida y distendida. Eduardo habló de su trabajo. Resultó que su empresa no solo se dedicaba al transporte de mercancías, sino también a la logística de almacenes, y tenía filiales en varios países de Sudamérica. Viajaba mucho, conocía a gente interesante y participaba en grandes proyectos. ¿Y cómo entró en este negocio?, preguntó Valeria. Por herencia, se podría decir. Mi padre fundó la empresa en los años 70. Yo desde niño estaba en las oficinas y los almacenes. Después de la universidad empecé como simple gerente y poco a poco fui ascendiendo. ¿Y siempre supiste que seguirías con el negocio familiar? No, de joven soñaba con ser arqueólogo. Quería estudiar civilizaciones antiguas, viajar por el mundo en busca de artefactos, pero la vida decidió otra cosa. Valeria percibió una ligera tristeza en su voz. ¿Te arrepientes? A veces, pero los negocios también tienen sus placeres. La oportunidad de crear puestos de trabajo, desarrollar la economía del país, ayudar a la gente. Los platos llegaron media hora después. La lengua de mar estaba realmente excelente, tierna, con una salsa delicada y guarnición de verduras. Valeria disfrutó de cada bocado, olvidándose de la dieta y de contar las calorías. Cuéntame tus planes, pidió Eduardo. ¿Vas a trabajar en la cafetería de forma permanente o tienes otros objetivos? Todavía no lo sé. Me gusta el trabajo, pero me gustaría algo más. Quizás montar mi propio negocio algún día. ¿Cuál? Sueño con una pastelería, pequeña, acogedora, donde cada producto se haga con alma. Sin producción en masa, ni productos semi-elaborados. Los ojos de Eduardo se iluminaron con interés. Una idea interesante. ¿Qué te impide hacer realidad tu sueño? Dinero, experiencia, contactos, todo lo que se necesita para un negocio y yo no lo tengo. No se necesita mucho para empezar. Un local pequeño, equipo, capital inicial. Con tu talento, enseguida encontrarás clientes. Valeria sonrió. Lo dices como si fuera fácil. Quizás no sea tan difícil como parece. Lo principal es tener ganas y estar dispuesto a arriesgarse. Terminaron de cenar alrededor de las 10 de la noche. Eduardo insistió en llevar a Valeria a casa. Ella le dio la dirección de Camila sin precisar que vivía allí temporalmente. Gracias por una velada maravillosa, dijo Valeria al salir del coche. Gracias a usted, hacía mucho tiempo que no pasaba un rato tan agradable. Eduardo se quedó callado un momento y luego añadió. Me gustaría volver a verte, si no te importa. Valeria sintió que se le aceleraba el pulso. No sé, piénsalo, tienes mi número. Ella asintió y se dirigió a la entrada. Se volvió en la puerta. Eduardo seguía junto al coche, despidiéndola con la mirada. La saludó con la mano y se marchó solo cuando ella desapareció en el vestíbulo. Mientras subía las escaleras, Valeria intentaba aclarar sus sentimientos. La velada había sido estupenda. Eduardo había resultado ser un conversador interesante y atento, pero ella no podía olvidar quién era él, el papel que había desempeñado en la destrucción de su matrimonio. Aunque fuera involuntariamente, aunque sin saber las consecuencias, fue precisamente su negativa lo que provocó la última pelea con Armando. Camila aún no se había acostado y estaba viendo la televisión en el salón. ¿Qué tal la velada?, preguntó con curiosidad su amiga. Bien, muy bien. ¿Y ahora qué? No lo sé, respondió Valeria con sinceridad. No tengo ni idea. Después de aquella velada en el restaurante, Eduardo empezó a ir a la cafetería casi todos los días. La segunda cita oficial tuvo lugar una semana después. Eduardo invitó a Valeria al teatro a ver El fantasma de la ópera. Ella tardó mucho en elegir el vestido en casa de Camila y estaba tan nerviosa como una colegiala antes de su primera cita. La función tuvo lugar en el lujoso Teatro Solís y después cenaron en un pequeño restaurante italiano en el casco antiguo. ¿Sabes?, le dijo Eduardo al acompañarla a casa. No he conocido a ninguna mujer tan apasionada por su trabajo. Cuando hablas de repostería,
Se te iluminan los ojos. Valeria sonrió. Para mí no es solo un trabajo, es una forma de expresarme, de compartir mi alegría con los demás. Eso es precisamente lo que me gusta. En nuestro mundo hay demasiada gente que trabaja solo por dinero. A finales de octubre, sus encuentros se hicieron habituales. Eduardo llevaba a Valeria por los alrededores de Montevideo y le enseñaba lugares pintorescos que ella nunca había visto. Iban a Colonia del Sacramento, paseaban por antiguas calles empedradas y comían en restaurantes con vistas al Río de la Plata. Pasaron el fin de semana en Punta del Este, alojados en habitaciones separadas del hotel, pero pasando todo el tiempo juntos. Valeria sentía que su vida estaba cambiando. Por primera vez en muchos años se sentía una mujer interesante y deseada. Eduardo escuchaba su opinión, le pedía consejos sobre cosas sin importancia y le regalaba flores sin motivo alguno. Era todo lo contrario de Armando. Atento, delicado, generoso con los cumplidos y cariñoso. En noviembre, Valeria finalmente le contó la verdad sobre su divorcio. Sin mencionar el nombre de Armando, le explicó que había estado casada con un pequeño empresario que resultó ser un déspota y un tirano. «Entiendo por qué no quisiste contarlo enseguida», le dijo Eduardo, abrazándola en un banco del Parque Batlle. «El divorcio siempre es un tema doloroso. Me daba vergüenza admitir que había aguantado tanto tiempo las humillaciones. No hay por qué avergonzarse. Muchas mujeres se encuentran en situaciones similares. Lo importante es que hayas encontrado la fuerza para marcharte». Valeria no precisó que no se había ido por su voluntad, sino que la habían echado. Pero, formalmente, eso ya no importaba. El divorcio se formalizó en diciembre, y Valeria se convirtió oficialmente en una mujer libre. Para entonces, su relación con Eduardo había alcanzado un nuevo nivel de intimidad. Él le presentó a sus amigos, empresarios de éxito, y a sus esposas. Al principio Valeria se sentía incómoda en esa compañía, pero poco a poco se acostumbró. Eduardo estaba orgulloso de ella, la presentaba como una pastelera talentosa, y eso le daba confianza. En invierno, la llevó a Argentina a una cata de vinos en Mendoza. Volaron en un avión privado de su empresa, un pequeño pero cómodo jet con asientos de cuero y ventanas panorámicas. Para Valeria era el primer vuelo de su vida, y no podía ocultar su entusiasmo al ver las nubes pasar por debajo. «¿Te gusta volar?», le preguntó Eduardo, observando su reacción. «Es increíble, es como si todo el mundo se hubiera convertido en un juguete. Te acostumbrarás. Yo vuelo varias veces al mes, para mí ya es algo habitual». En Mendoza se alojaron en un lujoso hotel rodeado de viñedos, degustaron vinos y conocieron el proceso de elaboración. Eduardo le habló de sus contactos comerciales en Argentina y de sus planes de expansión. Valeria escuchaba con interés, aunque muchos detalles de la logística seguían siendo un misterio para ella. «¿Nunca has pensado en ampliar el negocio de repostería?», le preguntó una noche mientras cenaban en la terraza del hotel. «¿En qué sentido?». «Tu propia pastelería, la que siempre has soñado. ¿Por qué no hacerlo realidad?». Valeria suspiró. «Se necesita mucho dinero. El alquiler del local, el equipo, el personal, la publicidad, no tengo esos recursos». «¿Y si los tuvieras?». «Por supuesto que lo intentaría, pero eso es una fantasía». Eduardo giró pensativo la copa de vino. «¿Y si yo fuera el inversor?». Valeria lo miró sorprendida. «¿Qué quieres decir?». «Financiaría la apertura de la pastelería. Tú la dirigirías, desarrollarías el negocio y yo obtendría una parte de los beneficios». «¿Pero para qué? Tú ya tienes tu propio negocio, que va muy bien. En primer lugar, la diversificación nunca viene mal. En segundo lugar, me interesa trabajar con gente con talento. Y en tercer lugar…». Se calló y la miró a los ojos. «Simplemente quiero ayudarte a cumplir tu sueño». Valeria sintió un nudo en la garganta. Nadie le había ofrecido nunca tal ayuda. Nadie había creído nunca tan seriamente en sus capacidades. «Es una oferta muy generosa, pero no puedo aceptar tanto dinero sin más». «No es así. Es una asociación comercial. Redactaremos un contrato con todas las condiciones». En ese mismo momento en Argentina, Eduardo le pidió matrimonio. Ocurrió al tercer día de su estancia, durante un paseo por los viñedos al atardecer. Se arrodilló en medio de las vides y sacó una pequeña caja de terciopelo con un anillo. «Valeria, sé que solo nos conocemos desde hace 6 meses, pero nunca he estado tan seguro de nada como de que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Cásate conmigo». Valeria miró el anillo, elegante, con un pequeño pero precioso diamante,
y no podía creer lo que estaba pasando. 6 meses antes, estaba limpiando los trozos de una tarta rota de la pared de la cocina, y ahora un exitoso hombre de negocios le estaba pidiendo matrimonio en medio de los viñedos argentinos. Sí, susurró. Sí, acepto. La boda se celebró en marzo, 2 meses después del compromiso. Valeria quería una ceremonia modesta y Eduardo no insistió en una celebración fastuosa. Se casaron en una pequeña iglesia de poquitos, en presencia solo de los amigos más cercanos y los compañeros de trabajo de Eduardo. Por parte de Valeria, solo estaba Camila como madrina. Valeria eligió su vestido en una costosa tienda en la calle 18 de Julio. Era sencillo, elegante, de seda natural, que resaltaba su figura sin ser provocativo. Eduardo llevaba un traje negro clásico y se veía solemne y feliz. Valeria preparó ella misma la tarta de boda, una tarta de 3 pisos, decorada con flores naturales y rellena de una delicada crema de vainilla. Los invitados quedaron encantados y muchos pidieron la receta. Ahora entiendo por qué Eduardo se decidió tan rápido, bromeó uno de sus socios. ¿Quién rechazaría a una esposa que prepara pasteles así? Después de la ceremonia, los recién casados se fueron de luna de miel a Europa. Pasaron 2 semanas en París, Roma y Barcelona. Para Valeria era el primer viaje fuera de Sudamérica. Le encantó la arquitectura, los museos, las cafeterías y los restaurantes. Probó platos de diferentes cocinas y aprendió las tradiciones pasteleras europeas. En París visitaron la famosa pastelería La Durée, donde Valeria probó por primera vez los auténticos macarrones franceses. En Roma aprendió a preparar helado con un viejo maestro en una heladería familiar. En Barcelona aprendió los secretos de la elaboración de los postres españoles. «Estás acumulando experiencia para tu futura pastelería», comentó Eduardo, observando a su esposa tomar notas en su cuaderno después de otra degustación. «Quiero ofrecer a los clientes algo especial, no solo pasteles y tartas estándar». «Excelente idea. La gente está dispuesta a pagar por la singularidad». De vuelta en Montevideo, se instalaron en la casa de Eduardo en Pocitos. Valeria veía por primera vez su hogar, una lujosa mansión con jardín, piscina y vistas al mar. La casa era de estilo colonial, con techos altos, suelos de mármol y muebles antiguos. Eduardo tenía una ama de llaves, Concepción, una mujer de unos 50 años que se encargaba de la limpieza y la cocina. «Ahora esta es tu casa», le dijo Eduardo mientras le enseñaba las habitaciones. «Cambia lo que quieras, decórala a tu gusto». Valeria recorría las amplias habitaciones, sin poder creer aún que esa fuera su nueva vida. El dormitorio con ventanas panorámicas y vistas al océano, el salón con chimenea y un piano de cola antiguo, la biblioteca con miles de libros, la cocina con equipamiento profesional. «Te va a encantar la cocina», le dijo Eduardo. «Aquí hay todo lo que necesitas para experimentar en la cocina». De verdad, la cocina era el sueño de cualquier pastelero. Amplia, con electrodomésticos modernos, una mesa grande para trabajar la masa, moldes y utensilios profesionales. En abril, comenzaron a buscar un local para la pastelería. Eduardo sugirió varias opciones en el centro de la ciudad, pero Valeria eligió una pequeña tienda en Cort, cerca de donde había vivido con Armando. El local necesitaba reformas, pero estaba bien situado, cerca de edificios de oficinas y viviendas. «¿Estás segura de que aquí?», preguntó Eduardo. «Podríamos encontrar un local en una zona más prestigiosa». «Me gusta este ambiente», respondió Valeria. «Aquí viven gente normal que aprecia la repostería de calidad a precios razonables». La reforma duró 2 meses. Valeria participó en todas las fases. Eligió los azulejos, la pintura, los muebles y el equipamiento. Quería crear un ambiente acogedor, como el de una pastelería casera, donde cada cliente se sintiera como un invitado especial. Eduardo no se metió en los detalles, pero financió generosamente todos los gastos. Hornos profesionales, batidoras, vitrinas refrigeradas, caja registradora, sistema de aire acondicionado. Todo era de la mejor calidad. «No escatimes en el equipamiento», le decía él. «Unas buenas herramientas son la mitad del éxito en cualquier negocio». En mayo, la pastelería Dulce Valeria abrió sus puertas. Era un local pequeño y acogedor, con un escaparate lleno de hermosos pasteles y tartas, con aroma a repostería recién hecha y una dueña muy amable. Valeria trabajaba desde la mañana hasta la noche, perfeccionando recetas y experimentando con nuevos sabores. Los clientes no tardaron en aparecer, al principio por curiosidad, pero luego volvían por la calidad de los postres.
La fama de la talentosa repostera se extendió por el barrio y aparecieron clientes habituales. Eduardo solía pasar por la pastelería, sobre todo cuando estaba por allí por trabajo. Estaba orgulloso del éxito de su mujer y hablaba de ella a sus amigos y socios. Varios pedidos importantes para eventos corporativos llegaron precisamente a través de sus contactos. En junio volaron a Chile para una reunión de negocios de Eduardo con sus socios de Santiago. Valeria vio por primera vez cómo negociaba su marido, con seguridad, profesionalidad y buscando compromisos en cuestiones difíciles. Sus colegas lo respetaban y sus competidores lo tenían en cuenta. «Eres un hombre de negocios muy talentoso», le dijo ella por la noche en el hotel. «Gracias. Pero ¿sabes lo que más me alegra últimamente?» «¿Qué?» «Ver cómo floreces, cómo te realizas en el trabajo que te gusta. Eso es más valioso que cualquier contrato». En noviembre, 6 meses después de la boda, Valeria se dio cuenta de que era completamente feliz. Tenía un trabajo interesante, un marido que la quería, una casa bonita, estabilidad económica, todo lo que alguna vez había soñado. Una noche, sentada en la terraza de su casa con vistas al océano, le dijo a su marido: «¿Sabes? Nunca pensé que la vida pudiera ser tan maravillosa». «Esto es solo el principio», respondió Eduardo, abrazándola. «Tenemos toda la vida por delante». Valeria se acurrucó contra su hombro, escuchando el sonido de las olas y sintiéndose completamente en paz. El pasado con Armando parecía una pesadilla de la que por fin había despertado. Ahora tenía una vida real, un amor real, una felicidad real. Habían pasado 5 años desde que Valeria abandonó el apartamento de Córdoba con una sola bolsa de deporte. Ahora, de pie en el salón de coches de lujo de la Avenida Italia, le costaba creer lo mucho que había cambiado su vida. A su lado esperaba pacientemente el gerente del salón, un joven con un traje impecable, listo para formalizar la compra de un nuevo Bentley Continental. «¿Qué color prefiere, señora Benavides?», le preguntó cortésmente, mostrándole el catálogo con los colores disponibles. Valeria examinó atentamente las opciones. Eduardo le había dado total libertad para elegir, limitándose a decir: «Elija el coche que más le guste, el dinero no es problema». Su propio Bentley era de un clásico color negro, sobrio y elegante. Pero Valeria quería algo más llamativo, que reflejara su nuevo estado de ánimo. «Blanco perla», decidió finalmente, con el interior en beige. «Excelente elección. Ese color sienta muy bien a las mujeres. Resalta la elegancia». Mientras el gerente tramitaba los documentos, Valeria examinaba el coche. El lujoso interior de cuero natural, el salpicadero de madera pulida, el moderno sistema multimedia. Un motor de 12 cilindros capaz de alcanzar velocidades increíbles. El precio del coche equivalía a los ingresos anuales de su antigua pastelería, pero ahora era solo una compra, algo que no requería pensarlo 2 veces. La pastelería Dulce Valeria se había convertido en una cadena de 5 establecimientos en todo Montevideo. La oficina central estaba en el prestigioso barrio de Punta Carreta y el resto de sucursales, en centros comerciales y barrios de negocios. Valeria ya no se pasaba de la mañana a la noche frente a los fogones, sino que dirigía un equipo de pasteleros profesionales, desarrollaba nuevos productos y controlaba la calidad. El éxito no llegó de inmediato. Los 2 primeros años fueron difíciles. Había que poner en marcha la producción, encontrar proveedores fiables y formar al personal. Pero poco a poco, la reputación fue creciendo. Aparecieron grandes clientes corporativos y pedidos para celebraciones y eventos. Ahora, Dulce Valeria era una de las marcas de pastelería más famosas de la ciudad. «Los documentos están listos», dijo el gerente entregándole una carpeta con papeles. «Puede recoger el coche». Valeria firmó donde correspondía y recibió las llaves. El nuevo Bentley brillaba bajo los rayos del sol del mediodía, atrayendo las miradas admiradas de los transeúntes. Se sentó al volante, ajustó los espejos y el asiento y encendió la música. El interior olía a cuero caro y a nuevo. Al salir del salón, Valeria sintió una oleada de orgullo y satisfacción. No era por el coche, nunca había sido una fanática del lujo. El orgullo provenía de la conciencia del camino recorrido, de la comprensión de lo que había logrado con su propio esfuerzo y talento. No le apetecía ir a casa, a poquitos. Eduardo estaba de viaje de negocios en Brasil y no volvería hasta mañana por la noche. La casa sin él le parecía demasiado grande y vacía.
Valeria decidió dar una vuelta por la ciudad, ver los lugares conocidos desde una nueva perspectiva. Primero se dirigió al centro, a la Plaza de la Independencia. Pasó por delante de la cafetería Dulce, donde había trabajado como pastelera. Elena había vendido el local hacía tiempo y se había mudado con su hija a España. Los nuevos propietarios conservaron el nombre, pero el ambiente había cambiado. Ahora era más comercial y menos acogedor. Luego, Valeria se dirigió a Cord, el barrio donde había pasado 5 años de matrimonio con Armando. Las calles parecían igual que antes, tranquilas, arboladas, con casitas y algunas tiendas. Pasó lentamente por delante de la casa donde había vivido. Las luces estaban encendidas y había ropa tendida en el balcón. La vida seguía, pero sin ella. Valeria intentó imaginar qué habría pasado si se hubiera quedado con Armando. Probablemente estaría en casa, preparando la comida y escuchando sus quejas sobre los fracasos en los negocios. Su talento habría permanecido oculto y sus sueños de tener su propio negocio, irrealizables. Era extraño, pero sentía gratitud hacia su exmarido por haberla echado de casa. Sin ese empujón, quizá nunca se habría decidido a cambiar de vida. Eran casi las 5 de la tarde y Valeria decidió parar en una gasolinera. El depósito estaba casi lleno, pero quería familiarizarse con las características del nuevo coche y comprobar cómo se comportaba en ciudad. Eligió una gasolinera en las afueras de Cord, donde solían repostar los vecinos de la zona. Al acercarse a la bomba, Valeria vio un viejo Jeep Cherokee de color verde oscuro en el surtidor de al lado. El coche tenía un aspecto destartalado, la pintura estaba descolorida, tenía una abolladura en el guardabarros y el parachoques trasero estaba pegado con cinta adhesiva. Junto al todoterreno, había un hombre y una mujer. Él estaba repostando y ella buscaba algo en el interior. Valeria salió del Bentley y se dirigió a la caja para pagar la gasolina. Al pasar junto al todoterreno, no pudo evitar mirar a la pareja y se quedó paralizada. El hombre se giró hacia ella y vio un rostro familiar, envejecido y demacrado, pero aún reconocible. Era Armando Solano en persona. Él también la reconoció, a pesar de los cambios. Valeria había adelgazado, parecía más joven y elegante. Un vestido caro de un diseñador famoso, maquillaje profesional, peinado en un salón de belleza. Todo indicaba prosperidad y éxito, pero los rasgos de su rostro, su porte y su leve sonrisa seguían siendo los mismos. «¿Valeria?», dijo Armando con voz insegura, soltando la pistola de la manguera de llenado. «Hola, Armando», respondió ella con calma, tratando de no mostrar su nerviosismo. Su exmarido tenía un aspecto descuidado. Llevaba vaqueros y una camisa gastados, los zapatos estaban desgastados y se le estaba cayendo el pelo en la coronilla. Tenía la cara hinchada y ojeras. Evidentemente los problemas con el alcohol no habían desaparecido. Alrededor del cuello llevaba una cadena de oro que Valeria le había regalado por su cumpleaños muchos años atrás. La mujer que estaba con él levantó la cabeza desde el interior del todoterreno. Valeria comprendió de inmediato que se trataba de Rocío, la vendedora por la que Armando había destruido su matrimonio. Ella tampoco tenía muy buen aspecto, sobrepeso, ropa barata, rostro cansado. Al parecer, la pasión romántica se había convertido rápidamente en la cruda realidad de la vida en común. «Dios mío, eres tú», dijo Armando acercándose y mirando con sorpresa a su exmujer. «¿Cómo has cambiado? Estás impresionante». «Gracias», respondió Valeria secamente. «¿Y ese coche?» Armando miró el Bentley blanco. «¿Es tuyo?» «Sí», silbó. «Vaya, ¿te va bien?» Valeria asintió sin entrar en detalles. Armando se movía nerviosamente de un pie a otro, sin saber cómo continuar la conversación. Rocío se acercó a ellos, mirando con curiosidad y cierta hostilidad a la primera esposa de su marido. «Te presento, Rocío», dijo Armando. «Ella es Valeria, mi exmujer». Rocío asintió sin mucho entusiasmo. «Encantada de conocerte». Valeria le devolvió la sonrisa con educación, sin sentir ningún resentimiento hacia aquella mujer. Al contrario, le daba pena. Rocío había conseguido lo que Valeria se había quitado de encima con alivio. «Escucha», dijo Armando de repente, agarrando a Valeria por el brazo, «¿por qué no nos sentamos en algún sitio a charlar? Tomamos un café y recordamos los viejos tiempos». Valeria liberó suavemente su mano. «No creo que sea una buena idea». «¿Por qué? Somos adultos. Podemos hablar normalmente». En la voz de Armando se percibían notas de desesperación. «Tengo tantas cosas acumuladas que me gustaría contarte». «Armando»,
Han pasado 5 años. Ambos hemos cambiado. Tenemos vidas diferentes. Pero estuvimos casados. Vivimos juntos 5 años. Eso significa algo. Valeria lo miró con sorpresa. Tú mismo dijiste que te traía mala suerte. Tú mismo me echaste de casa. Armando se sonrojó y bajó la mirada. Fui un idiota. Estaba enfadado y buscaba culpables para todos mis problemas. Me di cuenta cuando ya era demasiado tarde. ¿Y cómo te va ahora?, preguntó Valeria, sinceramente interesada. No muy bien, admitió con amargura. He tenido que cerrar 2 tiendas. La competencia se ha intensificado. Las grandes cadenas están acaparando el mercado. Apenas llego a fin de mes. Rocio lo miró con desaprobación. Al parecer, los problemas económicos eran un tema delicado en su relación. Lo siento, dijo Valeria, y era verdad. A pesar de todo el rencor, no le deseaba mal a Armando. A ti te va muy bien, por lo que veo, continuó él, mirando de nuevo al Bentley. ¿Has tenido suerte en el matrimonio? Valeria dudó por un momento si decir la verdad. Luego decidió que no tenía nada que ocultar. Sí, me casé. Mi marido es empresario. Entiendo. ¿No tienes hijos? Todavía no. Armando asintió con la cabeza y en sus ojos brilló una pizca de esperanza. Sabes, Valeria, he pensado mucho en nosotros estos últimos años, en cómo todo podría haber sido diferente. Armando, no, escúchame. Se acercó aún más y bajó la voz. Entiendo que fui un mal marido, egoísta, tirano, pero las personas cambian, yo he cambiado. Valeria lo miró con recelo. ¿De verdad? Lo juro, estos 5 años me han enseñado mucho. Me he dado cuenta de la mujer que he perdido, de la estupidez que he cometido. Rocío se acercó a ellos, claramente descontenta con el rumbo que estaba tomando la conversación. Armando, tenemos que irnos, dijo nerviosa. Tienes una reunión con el proveedor a las 7. Espera un poco. La despidió con un gesto sin apartar la mirada de Valeria. Lo digo en serio. ¿Y si lo intentamos otra vez? Empezamos de nuevo. Valeria no daba crédito a sus oídos. ¿Qué estás diciendo? Lo que digo, intentemos recuperar nuestra relación. Me divorciaré de Rocio y nos casaremos de nuevo. Rocio palideció. ¿Te has vuelto loco? Esto es entre Valeria y yo, respondió Armando con brusquedad. Valeria observaba la escena con cierta sorpresa, como si fuera ajena a ella. 5 años atrás, una propuesta así le habría roto el corazón y la habría hecho llorar de felicidad. Ahora solo sentía una ligera perplejidad. Armando, no entiendes la situación, dijo ella con calma. Soy feliz en mi matrimonio. Tengo un marido maravilloso, un negocio próspero, una vida estupenda. Pero no recuerdas lo bien que estábamos juntos, insistió él. Nuestros primeros años, cuando nos acabábamos de casar. Lo recuerdo, pero ese tiempo ya pasó. No ha pasado. Podemos recuperar esos sentimientos si lo intentamos. Seré diferente, te lo prometo. No te controlaré, apoyaré tu afición por la repostería. Valeria negó con la cabeza. Es demasiado tarde, Armando. ¿Por qué es demasiado tarde? Aún somos jóvenes. Tenemos la oportunidad de arreglarlo todo. Porque amo a mi marido. ¿Y quién es ese marido tuyo?, preguntó Armando con un tono de ira en la voz. Seguro que es un ricachón que te compró un coche y cree que con eso basta. Valeria se sintió irritada. Mi marido es un hombre honrado, inteligente y exitoso. Me respeta, apoya mis proyectos y me trata como a una igual. ¿Y cómo se llama ese marido perfecto? Valeria dudó un segundo, pero luego decidió decir la verdad. Al fin y al cabo, Armando se enteraría tarde o temprano. Eduardo Benavides. La reacción fue inmediata. Armando palideció como si le hubieran dado una bofetada. Abrió la boca y sus ojos se agrandaron por la sorpresa. ¿Qué has dicho? Eduardo Benavides, mi marido. Armando se tambaleó y se agarró al ala del todoterreno. No puede ser. Estás bromeando. No bromeo. Pero es el mismo Benavides, el que me rechazó el contrato hace 5 años. El mismo, confirmó Valeria. Armando se deslizó lentamente por la puerta del todoterreno, como si las piernas le fallaran. Su rostro adquirió un tono ceniciento y le brotó sudor en la frente. «Entonces tú, ¿eres la esposa de Eduardo Benavides?», murmuró él. «Ya hace 3 años. Dios mío», susurró Armando. «Entonces, cuando yo soñaba con firmar un contrato con él, ¿tú ya lo conocías?».
No, nos conocimos más tarde, por casualidad. Rocío observaba lo que sucedía con creciente inquietud, sin comprender quién era ese Benavides y por qué su nombre había afectado tanto a Armando. Por casualidad, repitió Armando, como en un delirio. La esposa de Benavides, el mismo hombre que destruyó mi vida. Él no arruinó nada, objetó Valeria. Simplemente no quiso trabajar contigo, estaba en su derecho. No quiso, sonrió amargamente Armando. Y ahora está casado con mi exmujer. ¡Qué ironía! Valeria miró el reloj. Tengo que irme. Espera. Armando se levantó y le tendió las manos. No te vayas así. Hablemos un poco más. ¿De qué vamos a hablar, Armando? Ya está todo dicho. Pero te das cuenta de cómo se ve esto. Te casaste con el hombre que me humilló, que me rechazó. Parece una venganza. Valeria sintió una oleada de irritación. No todo en este mundo gira en torno a ti, Armando. Me casé con Eduardo por amor, no por venganza. ¿Por amor? Por alguien que destruyó nuestra familia. Tú destruiste nuestra familia cuando me echaste de casa por otra mujer, respondió Valeria con dureza. Armando apretó los puños y su rostro se deformó por la ira. Entonces, sí que es venganza. Buscaste a Benavides a propósito, lo sedujiste para vengarte de mí. Eres insoportable, dijo Valeria dirigiéndose a su coche. Adiós, Armando. Valeria, espera, corrió tras ella. No quería hacerte daño, es solo que es un shock. Valeria abrió la puerta del Bentley y se sentó al volante. Armando se acercó a la ventanilla y llamó al cristal. Por favor, escúchame un momento. Ella bajó la ventanilla. ¿Qué quieres decir? Perdóname, dijo Armando con voz temblorosa, por todo lo que te he hecho, por humillarte, por no apreciarte. Has sido una esposa maravillosa y yo he sido un ciego idiota. Valeria lo miró atentamente. En sus ojos se leía un arrepentimiento sincero y desesperación. Acepto tus disculpas, dijo ella con más suavidad, pero eso no cambia nada. ¿Y si no te hubiera echado entonces? Si me hubiera quedado contigo, apoyando tu pastelería, podríamos haber construido algo bonito juntos. Quizás, pero la historia no conoce el condicional. Armando se alejó del coche, sabiendo que la conversación había terminado. Valeria arrancó el motor y puso la marcha. Sé feliz, dijo él en voz baja. Gracias, tú también. Valeria salió lentamente de la gasolinera, dejando a Armando junto a su destartalada camioneta, junto a una desconcertada Rocío. Por el espejo retrovisor, vio cómo él la seguía con la mirada hasta que el Bentley desapareció tras la curva. Ya no tenía prisa por llegar a casa. Necesitaba tiempo para digerir lo que había pasado, para ordenar sus pensamientos. El encuentro con Armando había sido menos traumático de lo que podría haber sido. No sentía ni rencor, ni lástima, ni satisfacción por su humillación. Solo una ligera tristeza por el tiempo perdido y las esperanzas que alguna vez había tenido. Valeria puso música y abrió la claraboya del techo. El aire cálido de la tarde entró en el habitáculo, trayendo el olor del océano y de los árboles en flor. Por delante tenía el camino a casa, a su amado marido, a la vida feliz que había construido con sus propias manos. El pasado había quedado atrás, y allí era donde debía quedarse.